Dupla. Seguimos en Mover al Futuro y ahora vamos a hablar de otro de los temas de la agenda de esta semana y va a ser de fin de año, posiblemente va a seguir el año que viene, veremos, pero vamos a hablar con el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, para que nos dé su impresión, su mirada sobre la reforma laboral, este proyecto que ya el gobierno de Javier Milei envió al Congreso Nacional, se va a empezar a discutir en senadores. Es un proyecto muy cuestionado por los distintos sectores sindicales del mundo del trabajo, así que vamos a compartir con Walter a ver cuál es su reflexión sobre el tema. Walter, ¿qué tal? Te saluda Enrique de la calle de Mover al Futuro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? Bueno, saludo ahí a la mesa y a toda la audiencia de La Patriada. A ver, una primera impresión, Walter. ¿Qué opinás del proyecto de reforma laboral? Se esperaba que podía ser un proyecto así de duro. ¿Te sorprendió? ¿Es más duro, más antisindical, más antitrabajador de lo que pensabas? ¿O era lo que había que esperar y hay que plantarse y establecer una estrategia contra ese proyecto? No, en principio, en términos generacionales, yo viví lo que fue el tema de los 80, los 90. Esto es un pedido del Fondo Monetario Internacional, histórico, y ahora con mucha más incidencia, ¿no? Después de la dictadura militar, la mayor incidencia que tiene Estados Unidos por sobre los destinos de nuestra patria, hoy los tiene, y también está el Fondo de Tesoro americano, con Donald Trump, incidiendo en esta cuestión que no, de modernización no tiene nada. Esto es una retracción de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y también una cuestión de hasta derechos constitucionales, ¿no? A mí me parece, lo primero que hay que destacar es que hablan de flexibilización laboral. Ya de hecho está porque nosotros en 2 años de Milei tenemos más de 300.000 compañeros y compañeras en la calle. Tenemos más de 300.000 compañeros y compañeras que están buscando laburo, y cuando van a buscar trabajo no preguntan cuánto van a ganar, no preguntan cuál es la categoría, no preguntan cuántas horas van a trabajar, sino que tienen la necesidad imperiosa de trabajar porque tienen que dar de comer a su familia. Y ya de hecho está esta flexibilización laboral. En una coyuntura de retracción económica, en una coyuntura de camino a una neocolonia, es muy difícil discutir. Y después, a ver, insisto con esto, modernización, trabajar 13 horas, ¿es modernización o es llevarlo al preperonismo? Al preperonismo sin conquistas, sin legislación, sin derechos. Entonces, de modernización no tiene nada. A ver, ¿quién defiende la salud, tanto física como psíquica, de un laburante que llega el lunes a la mañana y no sabe si va a ingresar a su trabajo o no va a ingresar a su trabajo? Si va a recibir el telegrama o no va a recibir el telegrama. Si ve en esta... ¿quién de estos odiadores seriales de la extrema derecha, que hablan con una soltura y como si fueran que conocieran de todo, trabajaron 12, 13 horas por día para darle comer a su familia? Entonces, hay un montón de cuestiones. Y mirá, Quique, si me permitís, cuando... A ver, desde una concepción peronista, ¿no? Quiero hablar desde una concepción peronista con un funcionario del gobernador Axel Kicillof. Primero, impera una situación de que hay que discutir cuando ellos quieren discutir. Pero no obstante a eso, realidad efectiva, ¿no? Concepción peronista, realidad efectiva. Mirá, a comienzos de este año, el gobernador Axel Kicillof, con un proyecto de acá del Ministerio de Trabajo, proyectó en términos legislativos el ICLOS, ¿no? Es un proyecto de ley que evita el proceso judicial. Es una instancia de conciliación laboral obligatoria prejudicial. Con eso atacamos los 100.000 cuellos de botella, con los 100.000 casos que forman un cuello de botella en términos judiciales en la provincia de Buenos Aires. Entonces, cuando hablan de industria del juicio y demás cuestiones, bueno, ya en la provincia de Buenos Aires hay un proyecto
que fue presentado por el gobernador en la apertura de las sesiones ordinarias. Cuando hablan, vos fíjate, en el proyecto de ley, 197 artículos, ninguno a favor del trabajador, ninguno a favor de la trabajadora. Hay un artículo de formación y capacitación, creo que tiene 11 renglones. 11 renglones. Mirá, yo a esos 11 renglones, desde la provincia de Buenos Aires, le respondemos que en la provincia de Buenos Aires, que no es un voucher, es presencia del Estado, participación del Estado, hay 366 centros de formación laboral que forman gratuitamente a trabajadores y trabajadoras. El año pasado egresaron de estos centros de formación laboral 82.000 compañeras y compañeros, trabajadores y trabajadoras que se forman y se capacitan. Y esto, este año, si Dios quiere, se va a incrementar. Entonces, a ver, ante esos 11 renglones, nosotros tenemos una respuesta contundente en la provincia de Buenos Aires. Otra respuesta más de la realidad efectiva. Este Ministerio de Trabajo, ante la ausencia de la Secretaría de Trabajo de Nación, asistió a OIT, en la primer plenaria de los trabajadores y las trabajadoras por medio de plataforma. Nosotros tenemos un proyecto que va de acorde a los lineamientos de la OIT cuando se trata de trabajadores de plataforma. Un proyecto que contempla a varios ministerios, un proyecto que atiende la situación del tránsito, atiende la seguridad, la situación de la seguridad, cuando protege a esos trabajadores, a esas trabajadoras, teniendo en cuenta la cuestión sociológica de los mismos, teniendo en cuenta las nuevas modalidades, entre comillas, de esos trabajadores y esas trabajadoras. Entonces, a ver, hablan de 13 horas, hablan de la jornada. En Europa, Quique, en Europa se disminuye la jornada semanal y se disminuye la jornada diaria. ¿Por qué? Porque está comprobado que hay mayor asistencia a los trabajadores, mayor productividad, más gasto en el turismo, en los turismos locales, mejora la calidad de vida. Bueno, a ver, la presidenta de México, el trabajador mexicano, 40 horas semanales a partir del 2026. El trabajador colombiano, a lo manifestado por el presidente de Colombia, 40 horas semanales a partir de enero de 2026. Brasil, que viene con una retracción horaria, está en 44 horas semanales y viene achicando, Brasil. Chile, 40 horas semanales. Nosotros acá en la Argentina tenemos una ley de 1929, la 11544, que habla de 48 horas semanales. A ver, discutamos todo lo que tengamos que discutir, pero siempre de un contexto y de un marco de la realidad mundial, la realidad contemporánea, no esta cuestión de neocolonia en lo político y preperonismo en cuando se trata de los derechos de los laburantes. Walter, decías que contame un poquito más de ese proyecto para los trabajadores de aplicaciones que describías recién. Es un proyecto que se envió. El proyecto, mira, nosotros ya lo tenemos acá se configuró con los profesionales, compañeros y compañeras acá del Ministerio de Trabajo, donde nosotros lo primero que hicimos fue asistir a la plenaria de la OIT, ¿no? Obviamente con el aval y el mandato de Axel Kicillof para que nosotros tengamos una perspectiva clara de lo que se está discutiendo en el mundo. O sea que este proyecto, los considerandos de este proyecto, su centralidad es la participación del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires en esta primer plenaria, donde la OIT dictamina sugerencias para establecer convenios, para generar legislación en la Argentina y en el mundo. Bueno, nosotros arrancamos desde ahí. Nosotros desde ahí interpretamos esta cuestión de que a Quique y a Walter los configuraron para que el resultado de nuestro esfuerzo sea el dinero, y hoy el recambio generacional en términos de trabajadores y trabajadoras impera, en algunos casos, la cuestión tiempo. Entonces también hay toda una metodología donde nosotros tenemos que ser contemporáneos y reales en la forma y la manera de legislar. Por eso es un proyecto donde involucra tiene un amplio abanico de la participación de los ministerios en términos de salud, ¿no? De la salud de ese trabajador, esa trabajadora,
en bicicleta, en moto o con su automóvil. Después tiene la seguridad vial, el Ministerio de Transporte, donde también se garantizan un montón de cuestiones en términos del transporte en la vía pública. También tiene la cuestión de seguridad, porque sabemos las pericias que atraviesan los trabajadores cuando se trata de nocturnidad y hacen los traslados en bicicleta, en moto y automóvil. Y obviamente que también tiene la participación del Ministerio de Trabajo en temas de tener un registro de esa plataforma, ¿no? De tener un registro de esas plataformas. También tenemos la posibilidad de esto de que también el seguro, ¿no? Cuestiones que el seguro de salud, el seguro del vehículo, bueno, hay todo esto conforme a los lineamientos de OIT, nosotros tenemos un proyecto. Así que si quieren discutir esto que ahí Burris dice que son sus votantes, Burris dicen que no tienen, que están felices de la forma que trabajan, bueno, nosotros no solamente podemos discutir, sino que nosotros ya tenemos elaborado un proyecto cuando se trata que la denominación correcta es, sugerencia de OIT, es trabajadoras por medio de plataformas. Walter, el día jueves, traspasado mañana, el jueves, va a haber una marcha convocada por la CGT. Entiendo que Provincia de Buenos Aires, en la figura de Axel Kicillof, va a apoyar a la marcha y van a participar de la marcha. ¿Estoy en lo cierto? Sí, totalmente. Ya el primer comunicado oficial adhiriendo a la Confederación General de Trabajo, adhiriendo a las demás a las otras dos CTA, fue el Movimiento Derecho al Futuro que conduce el gobernador Axel Kicillof, que creo que salió el sábado, acompañando esta movilización. Acá hay una realidad en términos de los 41 años de democracia. Hace 2 años, el compañero gobernador Axel Kicillof no especuló, no miró hacia el costado, sino que siempre desde el primer día acompañó en la calle al pueblo trabajador cuando se ha manifestado, por temas de trabajo, por temas de industria, por temas universitarios. Y esta es una máxima que cumple desde el peronismo, ¿no? El peronismo es a la cabeza de los dirigentes o con la cabeza de los dirigentes. Bueno, acá la columna de la provincia de Buenos Aires, la columna de DMF, hace 2 años que la encabeza el compañero gobernador Axel Kicillof. Y esta es cuestión que me parece y amerita destacar. La estrategia para vos en relación al proyecto que envió, vos decías, hay que discutir, hay que estar abierto a discutir, hay que actualizar legislación, no hay problema con eso. Pero en relación al proyecto concreto y actual que manda el gobierno, para vos, ¿qué es lo que tendría que hacer? Vos tenés una larga experiencia en el mundo sindical, venís del gremio de curtidores, sos parte de la corriente federal. ¿Qué hay que hacer con este proyecto concreto? Porque te dicen siempre, che, hay que discutir. Lo que pasa es que el gobierno va con un proyecto que corre tanto la frontera. Entonces, ¿qué hacer? Pararse a discutir con el arco tan corrido a la derecha, no discutir, rechazar, pero ahí queda siempre también objetado por un sector de la sociedad que te dice, bueno, no querés discutir nada. ¿Cuál pensás que es la mejor estrategia que debe darse el movimiento sindical? No, yo creo que el movimiento sindical está haciendo una estrategia correcta, que es rechazar todo lo que tenga que rechazar en términos constitucionales, ¿no? A ver, si todos sabemos que hay procesos del legislativo, ¿no? Cuando se habla de cuestiones fiscales, tienen que entrar por la Cámara de Diputados. Yo fui diputado de la Nación. Tienen que entrar por la Cámara, por diputados, no por senadores. Entonces, hay un montón de este tipo de cuestiones que, no, o sea, si no, nosotros nos estamos prestando a consolidar este gobierno totalitario, a consolidar la precarización democrática. Y después, obviamente, que esto nada tiene que ver con los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, nada tiene que ver de modernización, esto no tiene nada, o sea, hay que llamar las cosas por su nombre. Y después, cuando pretendan discutir, bueno, discutamos, pero del contexto de la realidad que las normativas mundiales y las tendencias mundiales, no de un trabajador o una trabajadora 13 horas diario, ¿no? Con lo que sabemos, lo significativo que es para un laburante, en el caso mío, de Moreno a 11,
ida y vuelta todos los días. Entonces, ¿qué clase? Acá Milei, cuando planteó su plataforma, dijo que iba a ir en contra de la casta, no en contra de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, no en contra de la economía del pueblo trabajador. A ver, ¿qué va a generar esto? ¿Va a generar una mejora económica de un trabajador, de los trabajadores, de las trabajadoras? Porque también hay que decirlo. O sea, esto no trae, es retracción, no hay ninguna mejora, no hay ni en términos de derechos ni en términos económicos. La última, Walter. Uno de los temas, me parece que claves para pensar el proyecto de reforma tiene que ver también con intentar destruir todo lo que tiene que ver con el esquema, el sistema sindical en la Argentina. ¿Cómo ves eso? Digamos, desde, no sé, reducir las cuotas sindicales, ¿no? La afiliación de los trabajadores. ¿Qué ves de eso? No, permitime decir esto. Mirá, a ver, primero se mete con cuestiones fiscales, también se mete con una incidencia notable en términos económicos con el ANSES, con la jubilación, con el tema de las ganancias en términos de las provincias. O sea, hace un ataque en términos sociales y fiscales importantísimo, y después va a haber la centralidad del peronismo, ¿no? El que ha llevado, digamos, en los 80 años de peronismo, ¿no? Que cumplimos el año pasado, el que ha llevado la centralidad de nuestro movimiento fueron las organizaciones sindicales. Entonces, a ver, con la incidencia y el poder que tiene hoy Estados Unidos, podría proponer una reforma política, tranquilamente, pero no hace y concreta o quiere concretar una reforma laboral. ¿Para qué? Para llevarse de puesto a las organizaciones sindicales, que yo entiendo que en esta coyuntura es hoy es significativo, es muy significativo. Yo diría que es una de las últimas líneas en defensa de los intereses del pueblo trabajador. Entonces, ataca al peronismo, habla del izquierdista, habla de las organizaciones sindicales, ¿no? Cambia comunismo por peronismo, y bueno, esto es un ataque sistemático a este proceso, ¿no? A nuestro proceso, que es un proceso que tiene 80 años. Claro. Walter Correa, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, además es un dirigente sindical de mucha trayectoria en la Argentina. Te agradecemos mucho tu paso por Mover al Futuro. No, muchas gracias a vos por permitirme decir lo que pienso y lo que siento. Muchas gracias. Un gran abrazo. Nosotros vamos a escuchar seguramente un tema musical. Antes te recuerdo, escribinos al 15 22 34 96 72.